Libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. Capítulo 4. Versículo 2. Es la construcción del templo en Jerusalén por Salomón. Dice: también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos, es decir, de los 12 bueyes, estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Quiero aplicar estos 12 bueyes a los líderes que Dios usa. Primeramente leamos en Juan capítulo 7, el Santo Evangelio según Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Entonces él dice, versículo 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y en 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, 1 Timoteo 5 y 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y la primera cita es del Antiguo Testamento y la segunda cita es del Nuevo Testamento. Digno es el obrero de su salario. Hasta allí la lectura. Esperamos que Dios la prospere en cada corazón. Amén. Sencillamente quiero relacionar estos hombres que el Señor exaltado ha dado y está dando a los hombres para la construcción
la edificación de la iglesia, para el equipamiento de cada creyente, para la obra del servicio que debe realizar. Quiero compararlo con estos 12 bueyes sobre los cuales descansaba el mar que Salomón hizo en el templo de Jerusalén. Hace muchos años hablé de eso. Si usted estaba allí, perdóneme que voy a hablar, espero que haya frescura en esta enseñanza. Y yo espero bajarme pronto para que usted no se vaya con lo que tiene, que el Señor le ha dado. Bueno, es un mar grande. En Segundo Crónicas dice que su capacidad era 3.000 batos. Esa es la capacidad total. Pero en el primer libro de los Reyes dice que era 2.000 batos. Es decir, tenía una capacidad hasta 3.000, pero se llenaba 2.000. Y eso es una gran cantidad de litros de agua. Tenía un grueso de un palmo menor. Los que han construido tanques para bautizar saben que tienen que hacerlo bien fuerte para que aguante, porque el agua pesa, es fuerte. Don Alcímides, la primera vez que bautizó fue allá en Santa Fe, y un hermano había mandado hacer construir un tanque de agua, pero era atornillado, y esa broma estaba botando agua. Eso no se puede hacer así. Total que yo no sé cómo bautizó. Él hizo milagro, el Señor lo ayudó a hacer milagro para bautizar, porque eso se estaba botando. Entonces los hermanos habían puesto aserrín, y muchos de los que venían entrando al bautisterio estaban llenos de aserrín. Bueno, dígale a don Alcímides que le cuente eso, o a los hermanos de Santa Fe, a la orilla del golfete de Santa Fe en el estado de Sucre. Pero esa agua era para la limpieza de los sacerdotes. ¿Cómo ese mar tan grande, tan alto, cómo se conseguía el agua? Los 12 bueyes, 3 por cada punto cardinal, tenían sus ancas hacia adentro. El frente de ellos, su cara, su rostro, su cabeza era hacia el frente, todo alrededor era perfectamente redondo. Evidentemente ellos habían fundido esos bueyes para que el agua pasara por dentro de ellos y saliera por la boca de ellos, y de allí tomaban el agua. Entonces, esa es la figura que se usa en Efesios capítulo 4. Él dio dones, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo hicieron ellos? ¿Y cómo hacen los dones, los hombres que quedan actualmente, para transmitirnos la edificación, el equipamiento? Ellos reciben de la provisión que viene de arriba y la comunican la palabra de Dios. ¿En qué me baso para decir eso? El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir todos los que habrían de creer en Él. En ese momento que Él lo dijo, no había descendido el Espíritu Santo, porque era necesario que Él ascendiese para poder dar dones a los hombres. Primero bautizó en el Espíritu, y entonces se creó la unidad en el Espíritu, nació la iglesia, y entonces esos hombres Él los fue dando dones a todos los seres humanos para construir la iglesia del Señor. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, aplica la palabra bueyes
a los que predican el Evangelio. En 1 Corintios 9 y en 1 Timoteo capítulo 5, a los ancianos. Entonces, hermanos, cada evangelista, cada predicador del Evangelio tiene que, lleno del Espíritu Santo y lleno de las Escrituras, que es lo que usa el Espíritu Santo para transmitir la abundante provisión de agua a un mundo sediento, la abundante provisión de parte del Señor glorificado para un pueblo necesitado. Deben ser como estos bueyes. 4 es el número universal. Si usted lee la señorita Fanny Goff, que era una maestra de las Escrituras, una maestra, ¿veo? Ella una vez me dijo que don Santiago Seward conocía su Biblia, pero que don Santiago Walmsley a ella le parecía que lo conocía más. A mí no me gustan mucho esas comparaciones, pero ella sabía, porque ella se fajaba en privado, nunca en público, a discutir y conversar con don Santiago Seward y también con don Santiago Walmsley. Y ella enseñó, 4 es el número universal, los 4 puntos cardinales. Bueno, estos dones el Señor lo dio a los hombres. Tienen un carácter universal, porque allí en Efesios se ve a la iglesia en su sentido universal, dispensacional, total, la iglesia la cual es su cuerpo. Los que predicamos el Evangelio, que hacemos obra de evangelista, estamos comunicando de esa provisión. Cada vez que abrimos la boca, lo hacemos lleno del Espíritu Santo y transmitimos de esa provisión de agua al mundo sediento. Eso es lo que necesita Venezuela, lo que necesita San Felipe, el estado de Yaracuy, lo que necesita el mundo es que prediquemos el Evangelio, que seamos canales del río de Dios que nunca se seca, que está abundante, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en cada asamblea, en las reuniones de los santos, los ancianos deben cumplir esa función. El apóstol dice, ellos son los bueyes. Hay bueyes que se usan para arar, esos son los evangelistas. Y hay bueyes que se usan para trillar el trigo ya cosechado, para trillarlo, para hacer comida. Sin bueyes, los graneros están limpios, están vacíos, están limpios. Pero qué bueno cuando hay bueyes, se ensucia el granero, hay unas consecuencias por la presencia y actividad de los bueyes, pero hay abundancia de pan por los bueyes. Y Dios, el Señor glorificado, tiene a una abundante provisión para dar a su pueblo. Y los que hablamos, debemos hablar, comunicar, ser instrumentos para transmitir de esa abundancia. Y se dice claramente, para la limpieza de los sacerdotes. Los que ministraban, los que servían en la casa de Dios, tenían que limpiarse. La palabra de Dios cumple eso, hermanos. Nosotros estamos limpios por la palabra. El lavamiento de la purificación por la palabra, eso sucedió el día que fuimos salvos, pero necesitamos mantener la limpieza. ¿Cómo? Por las Escrituras. Hasta los que sirven al Señor necesitan la limpieza, hermano. El Señor me ayude a ser sensible, que la palabra afecte mi vida, me redarguya, me corrija, me instruya en justicia, me ayude a mantener la limpieza. Hay un efecto purificador de la palabra. Mientras más estoy en contacto con la abundante provisión de la enseñanza que viene del cielo, más
yo mantengo mi limpieza para poder ser un instrumento que libremente fluya a las aguas de Dios. ¿Cuántas veces tenemos vergüenza? Porque no estamos comunicando libremente. Pero el vaso que se limpia es el vaso que puede ser usado por el Señor, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ojalá que en estas conferencias las almas de nosotros, creo que sí, hayamos estado bebiendo del agua que viene de arriba de nuestro Señor. Él bendiga su palabra. Amén.